El trabajo de hoy es muy divertido. Podremos utilizar cualquier prenda a la que queramos dar un cambio, ya sea nueva o simplemente hacerla diferente y única. Soy Yolanda, de Criados con Pasión. Acompañadme, comenzamos. Voy a trabajar sobre un pantalón vaquero, un jeans. Este me gusta especialmente, tiene su tiempo. Me quedaba un poco largo. La forma de la pierna es un poco ancha, así que he optado por hacerle un dobladillo en la parte inferior un poquito amplio y una costura irregular. Y le vamos a añadir otros toques que lo harán diferente y muy especial, ayudándome de pintura acrílica para tela. Y un pequeño detalle que será la guinda del pastel. Lo más importante de todo, no necesitamos dibujar ni pintar, vamos a utilizar diferentes recursos. En una paleta voy a ir colocando diferentes colores de pinturas acrílicas para tela, en los colores que más nos gusten o en la idea que tenemos que queremos darle. Si habéis visto otros tutoriales en el canal, ya sabéis que existen muchísimos tipos y marcas de pinturas. E incluso que podemos utilizar un medium especial que mezclado en las proporciones que nos dice cada fabricante, junto con pinturas acrílicas normales, convertiremos estas pinturas en especiales y aptas para usar sobre tejidos. No voy a pintar con pincel, voy a utilizar una paletina. La que tengáis en casa puede ser metálica o de plástico e incluso fabricarnos una con un trocito de metacrilato. La idea es que voy a ir cogiendo pequeñas cargas de pintura y extendiéndolas en la parte inferior del pantalón, en ese ancho dobladillo que he realizado en el bajo y un poquito hacia arriba. Para no manchar o delimitar las zonas que no quiero pintar, utilizo cinta carrocera o cinta de pintor. Como el tejido es bastante gordito, incluso no voy a proteger ni colocar nada en la zona interior, ningún papel absorbente. Las pasadas con la paletina cargada de pintura las haré en horizontal y de vez en cuando en vertical para romper esas líneas. Podemos dejar así la base de color, es perfecta, a mí además es que me gusta, pero voy a probar, voy a divertirme, a jugar. Utilizaré sellos de silicona para estampar diferentes formas sobre la mancha de color. En la paleta extiendo un color rosa clarito en la gama que estamos utilizando, pero tirando al malva, y una plantilla de pequeños puntos. Cojo carga de color, como si el color fuera un tampón, y lo voy a ir depositando sobre la tela. Y se crea un pequeño salpicado, que si no disponemos de un sello de estas características, también podríamos hacer con un poco de pintura diluida con agua y salpicando con un pincel. Para el siguiente paso utilizo el color negro y por error no he grabado este paso, aunque os lo voy a explicar porque es exactamente igual que el anterior, con una pequeña diferencia, y es que he colocado una base rígida en la parte interior para estirar el tejido, ya que este tiene un poco de elástico, de elastano, y me daba la impresión de que al utilizar los sellos se podría deformar los motivos. Pues bien, en la parte inferior he realizado la estampación de un sello con unas letras, un texto. Con el mismo sello cargo de pintura en algunos puntos de este y estampo dos pequeñas zonas un poquito más arriba del tejido. Voy a seguir creando fondo de color de diferentes cosas, que podrá gustarme más o menos el resultado, pero voy a atreverme. Con un diseño floral bastante grande,
Este sello de silicona lo voy a estampar primero sobre la superficie en color blanco, para que después destaque un poco más el color que le voy a poner por encima, ya que el tono de base entre la tela o tejido vaquero y el fondo que hemos creado son colores bastante oscuros, y visto cómo queda el sello anterior de las letras me da la sensación de que se puede perder un poco. Con un tampón impregnado en pintura mancho todo el sello y lo estampo en la pernera del pantalón. A priori parece que me estoy cargando todo lo que he hecho previamente. Bueno, voy a continuar. El siguiente color en negro. Lo voy a intentar, que no lo voy a conseguir del todo, pero bueno, quedará como un sello movido. Que la silueta que he estampado en blanco coincida con la que voy a estampar a continuación en negro. Para que el sello no tenga una carga excesiva del color negro, que no se emborrone mucho, utilizo un rodillo para extender la pintura sobre el sello de silicona. Y a la aventura intento encajarlo y estampo. Bueno, no ha quedado mal. Es cierto que al natural se ve más ese fondo de flores y alguna hoja con el fondo de color sobre el vaquero. En imagen se ve un poco raro. Pues bueno, de momento me sirve. Voy a realizar una transferencia. Esto ahora está bastante en auge y en las webs se ven muchísimas pegatinas de este tipo. Son transferencias textiles, tipo incluso vinilo en algunos casos. Las que yo tengo las he comprado online y se encuentran bastante económicas en muchos casos. De hecho, estas en concreto son restos de un taller que hice en Navidad decorando bolsitos o neceseres. Son tan fáciles de usar que en aquella ocasión mis alumnas tenían 11 años y supieron realizarlo a la perfección, aprendiendo una técnica súper sencilla. Recorto el motivo que voy a utilizar, dejando un margen de unos milímetros todo alrededor. Las pinturas acrílicas para tela se fijan por calor y como además tengo que asegurarme que la superficie esté lisa, voy a planchar todos estos colores y fijarlos previamente, habiéndome asegurado de que ya estén secos. Coloco un papel protector por encima para que la plancha no se pegue o estropee. Puede ser un papel de horno o un papel absorbente de cocina. Con los papeles absorbentes de cocina nos puede ocurrir que se peguen a los colores, a las pinturas y a veces estropear los trabajos. Yo normalmente utilizo papel encerado de horno. Colocaré el tejido base lo más recto y liso posible y una tabla de plancha por debajo porque vamos a darle calor. La plancha que yo voy a utilizar es convencional, incluso pequeñita, de viaje, pero a máxima temperatura. En este caso, teniendo en cuenta la temperatura del tejido inferior, no tanto de la pegatina o transferencia. La tela vaquera aguanta muy bien temperaturas elevadas. Sin vapor. Centro y coloco boca abajo el transfer en el lugar donde lo quiero fijar. Estáis viendo que colocarlo boca abajo significa que yo veo el dibujo de manera frontal, lo que yo voy a ver después. Y el pegamento está en la parte inferior. Por encima de este plástico protector del transfer voy a colocar un trocito de papel de horno. Y comienzo a pasar la plancha por encima. En mi caso no la dejo quieta en ningún momento, la voy moviendo. El motivo que estoy transfiriendo es chiquitito, casi ocupa la base de mi plancha. No quiero que ninguna zona se queme, lo que sí insisto, hago presión y de vez en cuando voy levantando para ver si se va fijando el motivo. Yo os digo el tiempo que he estado planchando, un par de minutos, asegurándome de no quemar nada. Como os decía anteriormente, incluso he llegado a realizar esta técnica sobre camisetas de algodón orgánico 100% y tenemos que tener cuidado de no quemar la prenda. Pues bien, llegado a este punto debemos dejar enfriar la prenda y el plástico antes de retirarlo, ese plástico protector que hay por encima del transfer. Asegurarnos de que este se haya enfriado por completo y después comenzar por una esquina a despegarlo, a levantarlo, asegurándonos de que no levantamos el dibujo y listo. Transferencia realizada y trabajo casi finalizado. Quizás queda un fondo un poco ambiguo, pero era la idea que yo tenía en mente y lo he conseguido.
¿Qué nos queda? Pues se me ocurrían muchísimas cosas, hacer la misma técnica y colocarle otro motivo en la parte posterior del pantalón, bajando por una de las piernas, pero para esta primera ocasión algo más discreto, unos pequeños motivos de color en ambos bolsillos posteriores. Para aislar las zonas que no quiero manchar, cinta carrocera, y únicamente utilizaré los colores de base y la espátula. Iré mezclando pasadas verticales y horizontales y listo. Retiro los papeles protectores, espero que los colores sequen y los fijo de nuevo con una plancha, calor, seco, sin vapor. No necesita ninguna otra protección, barnices, fijadores ni nada que se le parezca. Mi único consejo es que cuando lavemos estas prendas lo hagamos del revés, para que no pierdan color ni brillo. A disfrutar de mi nuevo pantalón. He cambiado el largo, he creado un dobladillo más ancho, unos detalles de pintura por aquí y por allá, en plan brochazo. ¿Y qué os parece el cambio? Yo estoy deseando lucirlo, tampoco es tan atrevido, con su puntito handmade. He comprobado que los transfer no se van ni se despegan al lavarlos a temperatura normal, 30-40 grados como mucho en lavadora, porque de la pintura ya os doy yo garantías. Si utilizáis buenas marcas, podéis contar con que queden fijas y perfectas durante años y lavado tras lavado. Bueno, familia, espero que os haya gustado esta idea rápida de hoy, que os inspire y como siempre, nos veremos la semana que viene. ¡Chao!